Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este jueves 12 de marzo contándoles que el gobierno de Pedro Sánchez retiró este miércoles a la embajadora en Israel, Ana Salomón, mediante publicación en el BOE. Salomón llevaba en el cargo desde julio del año 2021 y había sido llamada a consultas en septiembre tras el último choque con el gobierno de Netanyahu. España queda representada en Tel Aviv por una encargada de negocios al mismo nivel que Israel en Madrid, donde tampoco hay embajador desde hace meses. La retirada agrava una crisis diplomática que ya incluía el embargo de armas a Israel, el envío de un buque de guerra para escoltar la flotilla Gaza y el aliento al boicot de la vuelta a España. La decisión llega en plena guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, mientras Sánchez mantiene embajadores en dictaduras como Nicaragua, cuyo régimen expulsó al diplomático español a finales del mes de enero. Cualquier normalización futura con Israel obligará a Sánchez a iniciar el proceso diplomático desde cero. Pero bueno, ¿qué me dicen ustedes? Sánchez nos sale con el no a la guerra, pensando que con eso, resucitando la casposez esa de hace 25 años, pues iba, no sé, a conseguir 340 millones de votos. Y resulta que los análisis de los trackings en Castilla y León demuestran que el total de votos conseguidos por Sánchez con el no a la guerra, pues es cero pelotero. Vamos, y por supuesto ya no estamos en la sociedad de 2003, por supuesto no estamos en la misma situación que en 2003, donde tenías un gobierno, tenías una oposición y la oposición se dedicó a agitar el no a la guerra contra el gobierno. Agitar el no a la guerra desde el gobierno al mismo tiempo que envías buques de guerra a la zona, al mismo tiempo que Estados Unidos sigue utilizando para el tránsito las bases que tiene en España, pues es ridículo. Es patético. Toca las narices a Estados Unidos, pero en fin, solo en plan postureo y con pellizquitos de monja. Claro, eso le proporciona 0 votos. Entonces dice Sánchez, ¿qué puedo hacer? Dice, pues redoblo la apuesta. Voy a demostrar que soy el más malote de los malotes. Y entonces retiro a la embajadora en Israel. O sea, estamos hablando de una guerra donde dos democracias, Estados Unidos e Israel, están luchando contra una dictadura asquerosa que mata mujeres de una paliza por no llevar el velo bien puesto, que lapida mujeres, que mata homosexuales por ser homosexuales, que masacra a su población, miles y miles de muertos en las últimas protestas contra el régimen iraní. Estamos hablando de una guerra contra ese régimen y Pedro Sánchez se posiciona de cara a todo lo que se refiere a propaganda y a declaraciones públicas del lado de los iraníes. Y entonces recurre pues a gestos de este estilo, retirar la embajadora en Israel. Permítanme que les haga un spoiler, que les destripe el guión, tampoco le va a proporcionar ningún voto. Y lo único que hace pues es tener 2 efectos fuera de España. Primer efecto, pues hombre, Sánchez está diciendo al resto de partidos progres en Europa, que yo soy el más anti-israelí, igual que nos llevó al gran apagón con lo de que yo soy el más renovable, el más greto de los gretos. Pues ahora, con lo de Irán, él es el más israelí y anti-israelí de todos los antisemitas del mundo mundial. Hace de vanguardia del resto del mundo progre, intentando pues seguir siendo necesario. Siempre está bien el tener a alguien a quien mandar, venga tú, ala, haz esto. ¿Quién sufre las consecuencias? Y esa es la segunda derivada, pues las consecuencias, si las hay en forma de represalias, pues caerán, si vienen mal dadas, en todos los españoles. Yo creo que no va a haber demasiadas consecuencias graves. Ya hemos visto alguna, ya hemos visto, por ejemplo, cómo Estados Unidos canceló una reunión de inversores de inversores internacionales, que coordinaba la embajada de Estados Unidos en España.
Pero así, represalias a lo gordo, sanciones comerciales, como ha vuelto a amenazar Trump, pues esperemos que no lleguen. Esperemos que Trump sea quirúrgico en sus acciones. Vamos, que las represalias vayan contra Sánchez, contra sus amigos, también los que están colocados en grandes empresas. Mientras vaya contra ellos, pues ningún problema. Pero bueno, Sánchez nos expone a que se líen la manta a la cabeza a Estados Unidos e Israel y decidan darle a Sánchez una patada en el culo de los españoles. Bueno, vamos a ver. Cada vez es más urgente echar a este sujeto de la Moncloa, este sujeto que se alinea siempre con todo lo peor, aquí en España con los terroristas, con los golpistas, con los partidarios de regímenes comunistas asesinos. Y en el exterior, pues se postra ante Marruecos, se alía con la Venezuela de Maduro y el Foro de Puebla, se alía con Irán, se alía con China. Tiene una querencia por todo lo peor de lo peor, este muchacho. Bueno, a ver si nos libramos pronto de él. Como a ver si nos libramos pronto de los ayatolás. Estamos ya en una nueva fase de la guerra donde Estados Unidos e Israel están atacando lo que es, pues, llamémoslo así, las conexiones nerviosas del régimen. Irán anunció su retirada del Mundial de Fútbol del 2026 tras la muerte de Ali Khamenei en los ataques de Estados Unidos e Israel. El ministro de Deportes iraní, Ahmad Dojamali, lo justificó con estas palabras: este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder. La decisión llega después de que 6 futbolistas y un técnico de la selección femenina pidieran asilo en Australia durante la Copa Asiática Femenina de Irán del Mundial de Irán. La retirada de Irán del Mundial deja un hueco en el grupo G, donde Irán debía enfrentarse a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Precisamente contra Egipto tenían previsto jugar la fecha conmemorativa del orgullo gay en la ciudad de Seattle. La FIFA tendrá que buscar un sustituto y el candidato natural sería Irak, que actualmente disputa la repesca a finales de este mes en México. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había negociado personalmente con Donald Trump para garantizar la participación iraní y el presidente estadounidense había confirmado que el equipo era bienvenido. La guerra lo cambia todo. Bueno, en realidad lo que cambia todo es otra cosa. Es que estoy aquí hablando con don Guillermo porque creo que hemos mezclado titulares con contenidos de noticias. Sí, bueno, sí. íbamos a hablar de la guerra, pero no, hablamos de fútbol. ¿Qué es lo que cambia todo para que Irán de repente se retire del Mundial de 2026? Pues algo muy sencillo. El follón que se ha montado en Australia con el equipo femenino de fútbol de Irán. Ya saben ustedes que las jugadoras se negaron a cantar el himno iraní en la ceremonia previa al primero de los partidos en el que participaban, y como resultado se vertieron amenazas de muerte contra ellas en la televisión pública iraní. Al final, pues muchas de las jugadoras e incluso un técnico de la selección femenina de fútbol han pedido asilo político. Algunos lo han conseguido en Australia, otras están en Indonesia en estos momentos, pendientes de ver si viajan a Estados Unidos o Australia, o si se quedan en Indonesia. Y creo que solo una jugadora ha elegido volver a Irán. Así que, ¿qué le pasa a Irán con el Mundial de 2026? Pues hombre, que sabe que como vaya su equipo masculino de fútbol al Mundial de 2026 que se celebra en Estados Unidos, pues va a pasar lo que pasaba con las orquestas en la época de la Unión Soviética. Salía una orquesta de rusos de Rusia para tocar en Occidente y pedían asilo el 90% de los músicos.
Y también pasaba con selecciones deportivas. Por tanto, Irán lo que puede prever, con toda la razón, es que la mitad o más del equipo masculino de fútbol, según pisen suelo americano, soliciten asilo político. Y claro, eso para Irán es un desgaste de imagen brutal. Así que Irán pues dice que no piensa participar en el Mundial de Fútbol que se celebra en el país que ha atacado a Irán. Bueno, utilizando esa excusa, evita que toda su selección de fútbol se le transforme en asilado político en Estados Unidos. En España, pues tenemos un caso realmente peculiar en Navarra, con una intimidación por parte de las autoridades navarras a unos padres que se negaron a que su hija participara en unas chochocharlas, en unas charlas de estas de adoctrinamiento progre. Escuchen. Efectivamente, una familia de Navarra denunció que una promotora escolar del colegio público de su hija llamó al centro de salud del municipio para comprobar si la menor tenía cita médica. Los padres habían sacado a la niña de 10 años del colegio para que no asistiera a un taller de educación afectivo-sexual dirigido a alumnos de entre 3 y 12 años. El centro había amenazado previamente con registrar la ausencia como falta injustificada si la niña no participaba. La familia presentó una queja formal ante la dirección del centro, el defensor del pueblo de Navarra y la Consejería de Educación del Gobierno Foral. El padre estudia acciones legales por un posible delito de revelación de secretos y vulneración del derecho a la intimidad, ya que ningún empleado del centro tiene autorización para consultar datos médicos de un menor sin consentimiento de sus padres. El gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, no se ha pronunciado sobre los hechos. O sea, que organizan un taller afectivo sexual en el colegio público. Vamos, la típica charla de adoctrinamiento a los niños con el fin de comerles el coco, en sentidos que ya sabemos cómo terminan derivando en Navarra. En Navarra fue donde se produjo el escándalo ese de los campamentos de verano, donde monitores se bañaban, se duchaban desnudos con los niños y cosas así. Los padres dicen, no, nuestra hija no va a asistir a esa charla afectivo-sexual. Las cosas afectivas y sexuales se las enseñamos en casa. Entonces va al colegio y amenaza con poner falta injustificada a la niña. Dicen los padres, pues mire, resulta que la niña ha tenido que ir al médico a tomar por saco. Y entonces, como la niña no fue el día que había la charla afectivo-sexual, y claro, si los padres mandan una nota que la niña está mala, pues el colegio a aguantarse, no le puede poner falta no justificada. Y entonces una empleada del centro llama al médico de cabecera de los padres para ver si la niña ha ido por allí. Pero esta gentuza de todas esas asociaciones LGTBIQ y los profesores y directores de centros que las amparan y fomentan, ¿quién se ha creído que es? ¿Se han creído que pueden vulnerar la ley llamando al médico de una niña? ¿Pero qué se piensan? ¿Que son impunes? Pues la que ha llamado al médico ya se puede buscar otro trabajo, porque los padres, por supuesto, van a presentar una denuncia. Eso es un delito grave, atentar contra la intimidad de un menor. Pero figúrense ustedes la importancia que le dan a todo el tema del adoctrinamiento, que no pueden permitir que ni un solo padre evite que sus hijos entren en el asunto, porque claro, si un padre dice no, mi hija no va y no va, automáticamente el resto de los padres que no se atreven a decir nada, pues se te borra media clase de la chochocharla. Hay que ir contra ellos, hay que llevarles a la cárcel, si es posible, a esta gente, a los que se dedican, a los que se creen que pueden violar las leyes como les da la gana para imponer su ideología a todo el mundo, ¿no? Su asquerosa ideología a todo el mundo. Creo que la precisión es aquí especialmente relevante.
Bueno, como les digo, se creen impunes para todo. Por ejemplo, para amenazar a periodistas mientras están haciendo su trabajo. Escuchen esto del calvo ese que amenazó a Kake Minuesa. El escolta que amenazó a Kake Minuesa durante las manifestaciones del 8M en Madrid no es policía sino comercial de una empresa de cintas adhesivas. Su padre es alcalde del PSOE en Caspañuelas, Guadalajara, desde el año 2011 y reelegido en 3 ocasiones. El escolta privado lleva años trabajando para el Partido Socialista en labores de seguridad y aparece en imágenes junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Lo más grave es que el escolta evitó responder cuando el reportero le preguntó directamente si era Policía Nacional, en una posible usurpación de funciones. Un escolta policial oficial presente en el lugar sí se identificó como agente de la Policía Nacional. El ministro Óscar López, a quien protegía el escolta privado, se negó a hacer declaraciones. O sea que el PSOE tiene matones al margen de la policía ejerciendo labores de escolta. Bueno, nada que objetar a los escoltas privados. Ahora que ejerzan de matones, ya, en fin, molesta un poco. Y ya que se permitan dar órdenes tratando de fingir que son policías, pues hombre, eso roza lo delictivo. Lo curioso es que este tío, pues, se dedica a hacer labores de escolta de la gente del PSOE, pero figura como comercial de una empresa de cintas adhesivas. No sé, supongo que será cintas adhesivas para pelucas, porque desde luego este buen hombre una buena peluca sí necesitaría. Lo de la empresa de cintas adhesivas es... ¿qué es? Es cierto, es decir, el tío está trabajando en la empresa de cintas adhesivas y luego hace extras haciendo de macarra para el PSOE, o en realidad trabaja para el PSOE pero pagan por otro lado con lo de la empresa de cintas adhesivas. No sé, el PSOE hace unas cosas tan raras con las empresas que uno ya nunca sabe a qué atenerse. O a lo mejor es que la empresa, pues en fin, por amor al partido les pone el escolta gratis, no tengo ni idea. Bueno, el caso, que se permite uno de los macarras del PSOE, que no es policía, amenazar a Kake Minuesa y decirle que se vete de aquí o te reviento cuando está haciendo su trabajo como periodista. Bueno, yo animo a don Kake a tratar de meterle un cuerno judicialmente a este tío. Tío que resulta pues que es hijo de un alcalde del PSOE. ¿Hay alguien en el PSOE que no sea un delincuente, o que no tenga a alguien en la familia que sea un delincuente, o que no tenga a alguien en la familia que sea un macarra, que amenaza a periodistas? Es una cosa espectacular. El PSOE es una máquina de delinquir y de bordear las leyes. Bueno, noticia pues que tiene algo de curioso. Vamos, yo no sabía que esto estaba pasando. Estados Unidos va a construir una refinería de petróleo en Texas después de estar 50 años sin construir ninguna refinería. Yo no tenía ni idea de que se había paralizado hace 50 años la construcción de refinerías de petróleo. Escuchen. Donald Trump anunció la construcción de la primera refinería de petróleo en Estados Unidos en 50 años. La instalación se levantará en el puerto de Brownsville, en Texas, con una inversión de $300 millones. El grupo energético indio Reliance Industries participará como socio internacional en el proyecto. Trump lo calificó como el mayor acuerdo de inversión en la historia de los Estados Unidos. La nueva refinería se enmarca en la estrategia de dominio energético de la administración Trump y generará miles de empleos en el sur de Texas. El presidente aseguró que aspira a ser la refinería más limpia del mundo en términos de emisiones. La iniciativa llega en plena guerra contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo y refuerza el argumento de Washington sobre la necesidad de independencia energética. Bueno, pues Trump está haciendo algo pues que en realidad es de cajón.
Si la humanidad ha progresado desde hace cientos de miles de años, ha sido gracias al dominio de la energía, gracias a la capacidad de producir cada vez más energía a partir de distintas fuentes y con ello, pues, empezar, por ejemplo, a liberar tiempo para desarrollar la mente y para vivir cada vez mejor y para producir cada vez más alimentos. ¿Cuál es el momento fundacional, el Big Bang de nuestra especie? La invención del fuego. Antes del fuego, pues bueno, teníamos herramientas desde hace muchísimo tiempo, eso facilitaba algo las cosas, pero el fuego lo cambia todo. A partir de ese momento empezamos a dominar las fuentes de energía y a poner la energía a nuestro servicio. Y a lo largo de los últimos, ¿qué les diría yo? 4.000 años, la humanidad ha estado produciendo cada vez más energía, haciendo que la energía cada vez fuera más abundante, poniendo esa energía al servicio de la producción de alimentos, al servicio de la producción de bienes de consumo, al servicio de la producción de maquinaria industrial. Y todo eso ha hecho que entráramos en una espiral, en un círculo virtuoso que nos ha permitido progresar como especie, nos ha permitido llegar a ese punto donde los niños no se mueren, la mitad de ellos, antes de cumplir los 5 años, la gente pues vive más tiempo, las enfermedades poco a poco se van domeñando y los alimentos pues son cada vez más abundantes en todo el mundo. Disculpen, incluso a pesar del incremento brutal de la población. Pero de repente entramos en una especie de círculo vicioso donde una serie de señores ponen en marcha planes para hacer que el occidente democrático y capitalista no ganara la partida a la Unión Soviética que por aquel entonces existía, al sistema de producción comunista planificada y centralizada, y como resultado pues empiezan a poner en marcha campañas para que la energía sea cada vez en Occidente menos abundante, más cara y por tanto pues se ponga en riesgo la productividad, tan en riesgo que ahí tienen ustedes Alemania en estos momentos arrastrándose su industria porque la están perdiendo toda en favor de China. Bueno, esas campañas para lograr que la energía sea cada vez más cara en Occidente pues han tomado muchas formas. Campaña contra los combustibles fósiles, campaña contra la energía nuclear, además usando argumentos contradictorios entre unas campañas y otras, contradicciones que han llegado al punto de que Alemania, para poder mantener cerradas las centrales nucleares, tuvo que volver a reabrir centrales de carbón, que esas sí que contaminan un huevo. Les da igual, si el objetivo es simplemente que la energía sea cada vez menos abundante y más cara en Europa, para que así, en Europa y en Estados Unidos, para que así la capacidad de producción de Europa y de Estados Unidos se resienta y pueda seguir un país como China comiéndole el terreno al imperio occidental. Bueno, pues con Trump eso se ha acabado y esa especie de prohibición, no sé si escrita o no escrita, de construir nuevas refinerías, pues acaba de saltar por los aires. Se va a construir la primera en 50 años en Texas, 300.000 millones de dólares de inversión, y será la refinería más limpia del mundo. Porque la tecnología tiene eso, los problemas de contaminación, los problemas de, oiga, que es que los coches emiten mucho. Los coches de ahora no emiten casi nada comparados con los de hace 50 años. Y quien lo ha conseguido es la tecnología, el avance tecnológico que requiere energía. Bueno,
Vamos con don Carlos Domínguez, periodista de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el jefe del mando central, el almirante Brad Cooper, explicó en un video difundido el miércoles cómo las herramientas de inteligencia artificial han ayudado al ejército estadounidense a combatir de manera más eficiente durante la operación Furia Épica. Según el almirante, estos sistemas los ayudan a filtrar enormes cantidades de datos en segundos, de modo que sus líderes pueden eliminar lo irrelevante y tomar decisiones más inteligentes antes de que el enemigo pueda reaccionar. De acuerdo con Cooper, los seres humanos siempre tomarán las decisiones finales sobre qué disparar, qué no disparar y cuándo hacerlo, pero las herramientas avanzadas de IA pueden convertir procesos que antes llevaban horas e incluso días en cuestión de segundos. El vídeo forma parte de una actualización del CENTCOM en el que se confirmó que se han golpeado más de 5.500 objetivos dentro de Irán y se han destruido más de 60 buques iraníes, incluidos los 4 últimos destructores de la clase Soleimani y varios minadores cerca del estrecho de Hormuz. Por otra parte, los senadores demócratas mantienen por 25º día consecutivo el bloqueo al proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional, una decisión peligrosa en un momento en el que los expertos alertan de que existen grandes posibilidades de que se produzca un atentado en territorio nacional como consecuencia de los ataques de la administración Trump junto a Israel contra Irán. El senador republicano John Cornyn alertó de que el cierre de la agencia se mantiene en medio de los recientes actos de terrorismo islámico, incluyendo el ocurrido en Austin, Texas, el mes pasado, y mientras los estudiantes y familias estadounidenses se preparan para los viajes de vacaciones de primavera. Para terminar, el senador Ted Cruz dio la voz de alarma el martes sobre el aumento del antisemitismo en el Partido Republicano y la derecha estadounidense, advirtiendo de que la marea puede estar volviéndose contra los partidarios de los judíos y de Israel. En su intervención en un simposio sobre el odio a los judíos, el senador de Texas se refirió a la diferencia de reacción entre los republicanos electos ante el expresentador de Fox News y el actual podcaster Tucker Carlson, que en los últimos años se ha vuelto duramente contra Israel y sus partidarios, al igual que el neonazi Nick Fuentes. Cruz dijo que cree que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Carlos.